Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Es una noche con mucha información fresca y tiene que ver con la negociación que va a marcar los próximos 20, 30 años de la economía argentina. Así que realmente vale la pena enterarse de lo que está pasando aquí y vale la pena, además, tratar de bucear en eso que hasta ahora se nos mostró tan opaco. Vamos a hablar de diciembre, de los 20 años que se cumplen, en un ratito. También viene Itay Hackman, vamos a conversar con él porque la noticia más fresca es que el jueves, pasado mañana, se discute el presupuesto en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Pero la misión que aterrizó el sábado aquí en Buenos Aires, después de estar más de una semana en una Washington gélida, en la cual prácticamente no se podían mover del hotel, de la nieve que caía y de las temperaturas bajo cero que se sentían, no trajo buenas noticias. El Fondo Monetario se endureció, no solamente frente a Argentina, sino que se está endureciendo en términos institucionales, después de un intento de Kristalina Georgieva de darle como un matiz progresista o ambientalista incluso, con perspectiva de género, como también quería Christine Lagarde, pero ya con preocupaciones más sociales. Bueno, está dando lugar a un fondo más parecido al de siempre. Si hubiera habido diferencia en realidad con este fondo que intentó mostrarle al mundo la amiga de Martín Guzmán, Kristalina Georgieva, una mujer con quien el propio presidente se reunió en Roma hace muy poco, donde dicen terminó de tejer los detalles del acuerdo que estamos a punto de suscribir como nación. ¿Pero por qué se endureció el fondo? Bueno, en las negociaciones que hubo en Washington, irónicamente en el Salón Eva Perón de la Embajada Argentina, las negociaciones no fueron en la oficina de la calle 19, en el cuartel general del fondo, sino que se mantuvieron en la Embajada Argentina, en territorio argentino. Bueno, el fondo anticipó un recambio que se está produciendo y que va a mostrar nuevos protagonistas. Una de estos nuevos protagonistas es la número 2 del Fondo Monetario, que esta semana fue anunciado que va a ocupar ese cargo, se llama Gita Gopinath. Sí, es espectacular que se llame Gita, la número 2 del Fondo Monetario Internacional. Es un nombre de origen indio, como es ella, una economista que efectivamente nació en India, un país muy pobre, pero que hoy empujó a ese lugar el gobierno de los Estados Unidos, a quien le toca históricamente el lugar del número 2 del Fondo Monetario. Gita Gopinath, como jefa de los investigadores hasta ahora del Fondo Monetario, no fue de las que se mostró más duras, más ortodoxas, más fiscalistas, más ajustadoras. Pero su entronización como número 2 debajo de Kristalina Georgieva, una Kristalina Georgieva muy debilitada por el escándalo de corrupción que estalló en el Banco Mundial, donde a ella se la culpa de haber intentado influir a favor de China y haberlo logrado en un ranking de cómo se hacen negocios en el mundo. Bueno, lo que se anunció junto con su ascenso fue el nombramiento de Ilan Goldfram. Ilan Goldfram, este economista brasileño, es un hombre que se formó en la Universidad de Tel Aviv, en Israel, una universidad de matriz muy ortodoxa, y que además fue funcionario en su Brasil de residencia con Michel Temer, el hombre que sobrevino después del golpe institucional contra Dilma Rousseff. Ilan Goldfram va a ser el jefe para América, o sea, va a ser el jefe de la jefa que se reunió hasta ahora con los técnicos de Argentina en Washington, que es Julie Kozak. Este hombre, mírenle la cara, quizás no lo conozcan, quizás sea la primera vez que la vean. Este hombre está llamado a ser un personaje fuerte en la historia argentina. Acuérdense como Anup Singh en su momento, que ocupó el mismo puesto, el jefe para el hemisferio occidental, como la mismísima Ann Kruger, que muchos de ustedes recordarán seguramente de los años 90, de aquel 2001 del que ahora se están cumpliendo estos 20 años. Y me decía uno de los que participa de la negociación del lado argentino, hay que ver cómo se presenta el tema de Ilan Goldfram. Si él quiere
revisar todo lo que se negoció durante este año entre Argentina y el Fondo Monetario, o si él va a simplemente mirar lo que haya negociado hasta ahora, aprobarlo y no hacerse mucho responsable. Esto es importante para la Argentina porque tiene que ver con los condicionamientos que el Fondo Monetario quiere imponer a cambio de refinanciar la deuda impagable que dejó Mauricio Macri. Estos condicionamientos son parte del endurecimiento y de este correrle el arco otra vez a la Argentina. Recordarán ustedes que la noche de la elección, la noche del 14 de noviembre, el presidente Alberto Fernández dijo la primera semana de diciembre van a tener un plan plurianual en el Congreso que van a votar para que cerremos la negociación. Después otras fuentes lo que dijeron es entre Navidad y Año Nuevo se cierra. Bueno, eso no va a pasar. El presupuesto vota ahora, el Congreso vota ahora el presupuesto en diputados, vamos a ver qué pasa en senadores, lo vamos a hablar en un rato, decía, con Itay Hagman, pero el plan plurianual sigue brillando por su ausencia y el acuerdo con el Fondo Monetario tiene más que ver con eso que con el presupuesto. Claro, en el medio de esta negociación, medio apurada, que ahora el gobierno quiere entablar para no llegar a marzo con los vencimientos impagables de 18.000, 19.000 millones de dólares y tener ahí un momento de zozobra financiera, cambiaria, una disparada del dólar o lo que sea. Esto se da en un momento en el cual geopolíticamente también empiezan a pesar los cambios de paradigma en toda Latinoamérica. Este domingo hay elecciones en Chile. La elección es entre un tipo que está a la izquierda de Allende y un tipo que está a la derecha de Piñera. O sea, está hiperpolarizada la elección. En Brasil, Lula tiene todo para ser presidente, pero está recostándose cada vez más, a pesar de que acá habló de Chávez, dio todo un discurso de barricada, digamos, estaba en una plaza llena, sacó un montón de fotos. Cuando uno lo lee en El País de Madrid, por ejemplo, lo lee en propios medios brasileños, ve que es un Lula con algunos rasgos del Lula que gobernó, del Lula moderado. Aquel Lula tuvo como presidente del Banco Central a un tipo muy parecido a Ilan Goldfang, que es Enrique Meireles. Un hombre que tuvo una política ortodoxa, subió la tasa de interés, intentó contener la inflación a toda costa, aún al costo de planchar el crecimiento. Claro, el Brasil de Lula era igual una locomotora, incluía gente, incluía, y eso permitió que el saldo en términos sociales fuera bueno. La Argentina hoy está muy chocada como para aplicar una política ortodoxa al estilo de la de estos brasileños. Pero todo es parte de una negociación geopolítica. Y eso se vio en la foto que sacaron Cristina, Alberto y Lula en la plaza, vamos a llamarla la plaza del viernes, por ahora. Una plaza donde distintas facciones del gobierno se movilizaron por distintas razones, ¿no? En algunos casos para demostrarse poder unos ante otros, en otros para mostrar un frente unido ante una oposición, que también está partida, también está rota en 7 pedazos, algo inexplicable a la luz del resultado electoral. Pero en esta negociación está en juego la plata y está en juego la bandera. ¿En qué sentido lo digo? Fue tan extraordinaria la forma en la que el Fondo Monetario le dio a Mauricio Macri la montaña de plata que le dio, que la única solución para esa deuda es una solución también extraordinaria en términos políticos. Y eso el Fondo lo sabe, porque sabe que este acuerdo, que ahora el gobierno parece dispuesto a firmar, aunque haya sectores que se resisten, incluso con diferencias entre Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, según dicen en su intimidad. Uno ahí podrá creerles o no, podrá sentir que parte de la resistencia es impostada, que cada uno cuida sus votos, pero lo concreto es que hay una negociación entre países. Hay un par de funcionarios de Alberto Fernández incondicionales que desde el principio traccionan a Argentina hacia Washington. Me refiero a Jorge Argüello y a Gustavo Vélez.
Estos dos funcionarios, que ahora vamos a ver a mis espaldas, son dos funcionarios que responden directamente a Alberto Fernández, el embajador en Washington y el jefe estratégico, el secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia. Al secretario de Asuntos Estratégicos de la presidencia, a Vélez casi no le conocemos la voz. Argüello sí ha explicado sus puntos de vista varias veces y ha dicho por qué a él le parece que lo mejor es que Argentina se alinee con Estados Unidos. Aún con los reparos, por supuesto, que todo diplomático tiene a hacer seguidismo, digamos, en materia de relaciones internacionales. No son los únicos. Hay una línea que es ellos tienen línea con el Departamento de Estado, con la diplomacia tradicional de Estados Unidos. Hay otra línea de Sergio Massa con el gabinete, directamente con el Salón Oval, con Jake Sullivan, el asesor hemisférico de Joe Biden, estratégico, y con Juan González, que es el encargado para América Latina de esa misma repartición. Bueno, Massa estuvo todo este año, tuvo viajes hacia allá, estuvo todo este año negociando en paralelo. Son distintas líneas que estableció el gobierno para tratar de conseguir este acuerdo con el Fondo Monetario. Todos ofrecen distintas clases de acercamiento a Estados Unidos, que en definitiva es el dueño, el amo y señor del Fondo Monetario. El Fondo Monetario se crea en la posguerra para cristalizar la relación de fuerza favorable a Estados Unidos en el concierto mundial y funciona como un gendarme de Wall Street a partir de la crisis de los años 70, con un papel muy especialmente preponderante en América Latina en los 90 y en adelante. Ahora vuelve ese Fondo Monetario. Ya volvió con Macri. Lo que está pasando ahora es que se revalida ese regreso por parte de un gobierno peronista, que ayuda a borrar las huellas de esa excepcionalidad, de ese crédito político que recibió Macri para ser reelecto. Hay una línea de Martín Guzmán con el Tesoro de Estados Unidos, en la cual también durante todo este año se buscó ese acercamiento. Es la relación que tiene Joe Stiglitz con Carmen Reinhardt, indirectamente con la secretaria del Tesoro Janet Yellen, ¿no? Que es quien manda al accionista mayoritario del Fondo Monetario, que es la silla del Tesoro. Hay otra línea que es la que tiene Martín Guzmán con Alemania. Alemania es habitualmente uno de los más duros en el Fondo Monetario. El nuevo canciller, el nuevo Merkel, es un socialdemócrata, Olaf Scholz, que fue ministro de Finanzas y a quien Guzmán conoció precisamente cuando lo era y con quien tejió una buena relación. Bueno, los alemanes estuvieron entre quienes la salvaron a Kristalina Georgieva en este tembladeral en el cual estuvieron a punto de rajarla. Pero claro, Kristalina quedó debilitada. Se les mancó Kristalina, como dicen en otras salas del Frente de Todos, respecto de Guzmán y de Alberto Fernández, cuando, bueno, dan cuenta de ese debilitamiento. El problema es que no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. El viernes pasado, mientras se hacía la marcha, sonaban todavía los ecos de una cumbre por la democracia que hizo Estados Unidos, básicamente en contra de China y de Rusia. Una cumbre a la cual, por ejemplo, no invitó a Bolivia, una cumbre a la cual invitó como presidente de Venezuela a Juan Guaidó. Un tipo al que en Venezuela ni siquiera casi lo reconocen. O sea, un falso presidente. Más allá de lo que uno pueda pensar de Nicolás Maduro. Guaidó fue claramente un ensayo de Estados Unidos que no prosperó. Bueno, ese fue como presidente a la cumbre a la cual fue Alberto Fernández. Claro, prenda de amor para que Estados Unidos haga el guiño político para que se cierre la renegociación. Mientras tanto, imagínense ustedes, frío gélido de Washington, muchos técnicos del área económica negociando en el Salón Eva Perón con los del Fondo Monetario. Claro, se pueden poner de acuerdo en un montón de numeritos, de planillas, pero el problema es que si no aparece el guiño político del tío Sam, el acuerdo no está. Y eso es lo que se está demorando. El jueves que estuve acá conduciendo el programa de Pablo Dugan, vino el vocero del nuevo presidente de Bolivia, de Luis Arce. Tiene apellido Richter,
y le pregunté cómo le caía al gobierno de Bolivia que Argentina fuera a una cumbre en la cual a ellos no los invitaban. Y una cumbre en la cual se hablaba de democracia, siendo que Estados Unidos y la OEA fueron un puntal importantísimo en el golpe de Estado en Bolivia hace apenas 2 años. Esto respondía el vocero en unos segunditos. ¿Cómo vive que hoy jueves, Argentina participe de una cumbre que organiza el gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, que la denomina Cumbre por la Democracia, una cumbre en realidad anti-China, donde invita a todos los países aliados suyos y excluye deliberadamente a China con críticas a su sistema político y demás? Pero Argentina va invitada por Estados Unidos y a Bolivia no la invitan. Ahí tenemos 2 apreciaciones. La primera, que siempre todos los espacios, Alejandro, donde uno pueda establecer sus miradas y sus visiones respecto a la política y de las diferentes formas que tenemos de sentir y entender la democracia, son buenos. Pero estos espacios, a su vez, también significan hablar monotemáticamente de una sola forma de comprender la democracia, que es la mirada de la democracia republicana, liberal, y que deja por fuera a países como en el caso de Bolivia, que entendemos la democracia como una cuestión intercultural también de manera preponderante. Bueno, es una cuestión de elegir aliados. Obviamente, un país en crisis como Argentina puede recostarse sobre una determinada alianza para intentar llevarle el mayor bienestar posible a su pueblo. El problema es la historia, los 22 acuerdos que ya el Fondo Monetario hizo con Argentina y que terminaron como terminaron. Hoy también fuentes de negociadoras argentinas me decían, vale la pena correr el riesgo, incluso aunque esto implique simplemente patear un eventual default para adelante. Porque ¿a quién se le ocurre que vamos a poder pagar esta montaña de guita en 2024, en 2025 o en 2026? Bueno, en el gobierno creen que va a ser mejor esa circunstancia si en estos 2 o 3 años Argentina crece a altas tasas, que el país va a ser otro y se va a poder plantar distinto en la renegociación. Puede ser, hasta ahora no pasó. El sábado, cuando volvían los representantes que fueron a negociar allí a Estados Unidos, se daba esta marcha. La marcha que convocaron organizaciones de izquierda. Perdón, poné la del sábado, por favor, que creo que esta no es, esta es la que tiene el escenario. La del sábado fue esta, de día. Fue una plaza del no. No eran solo los partidos de izquierda, había muchas organizaciones sociales, muchos grupos piqueteros, muchos sindicatos, comisiones internas de sindicatos que fueron a decir no al Fondo Monetario, contra el Fondo Monetario. No fue tan concurrida, obviamente, como la que hubo el viernes. El viernes, que es la que organizó el gobierno, la que tuvo una amplísima cobertura, llevó más gente, pero ojo, porque en la del sábado habrá habido 30, 40.000, 50.000 personas. Y en la del viernes no fue una plaza del sí, fue una plaza del ni. La del sábado tuvo un mensaje concreto. Ahora, el viernes había un coro polifónico de voces respecto del acuerdo con el Fondo Monetario. Y si no, escúchenlo a Máximo Kirchner. A Máximo Kirchner, que entrevistado por Lautaro Maislin, respondió sobre el Fondo Monetario y sobre cómo van a votar los diputados oficialistas en esta discusión. Escucha. Cristina, en la carta en relación al acuerdo con el fondo, dijo que la responsabilidad es del Congreso, del acuerdo que se vaya a firmar. La responsabilidad primaria es de Mauricio Macri, de Horacio Rodríguez de Larreta y de ellos. Esa es la responsabilidad primaria. Y hoy los argentinos y las argentinas tenemos que lidiar con un inexplicable préstamo de 44.000 millones de dólares. Yo recién te decía que el pueblo argentino, durante la presidencia de Néstor, pudo cancelar 9.800 millones. A partir del 1 de enero, mientras no haya acuerdo, la Argentina debería devolver 18.000 millones de dólares. El doble de lo que pagó totalmente a finales del 2005. Sería bueno que un tecnócrata del fondo, o el mismo Macri, nos contaran cómo iban a hacer para pagar en el 2022 18.000 millones de dólares. Después habrá que ver, hasta aquí no hemos visto nada escrito. El día que esté escrito cuál es la propuesta que tiene el Fondo Monetario Internacional para la Argentina, bueno, veremos.
De vuelta, uno puede creer que están jugando al policía bueno, policía malo, puede creer que se están peleando a cielo abierto. Lo que está claro es que hay posiciones encontradas, ¿no? Las repasábamos la vez pasada. Sergio Massa, como les dije, sus puentes a Washington, Martín Guzmán con los suyos, el Vaticano, Europa. Juan Mansur también, ¿no? Muy apichonado ahora después de aquel volumen político que iba a desplegar supuestamente, pero también un hombre con vínculos fuertes en Wall Street, en la OEA, Gustavo Sinosi detrás suyo, empresarios que, bueno, tienen su peso tanto a nivel político como a nivel económico. Pero la propia Cristina Fernández de Kirchner, de quien quedó el cruce con el presidente, en un momento puso el dedo en la llaga respecto de los beneficiarios de aquel crédito a Macri. ¿Dónde fueron los dólares del Fondo Monetario? ¿Están en un puente? ¿Están en alguna obra de infraestructura? ¿En algún ducto? No, se las llevaron un puñado de empresarios que, como te contaba acá la semana pasada, en base a los registros que tiene el Banco Central, no son solo macristas. También hay amigos de este gobierno, muy amigos. Gente que se ha comprado ahora empresas de servicios públicos, gente que las ha tenido siempre, contratistas. A ellos apuntó Cristina Fernández de Kirchner en este fragmentito, escucha. Necesitamos que el fondo nos ayude a recuperar de los paraísos fiscales donde se han ido miles de millones de dólares en evasión para que les paguemos. Presidente, comprométase que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al fondo de los que fugaron, de los que se la llevaron sin pagar impuestos. Que sea un puente de negociación con el fondo. Claro, el problema es que en las negociaciones con el Fondo Monetario uno firma un acuerdo al principio y después cada 3 meses vienen ellos a auditar. Baja una delegación, así, hombres de negro, escalerita, atallé y escudriñan todos los números del gobierno. En Grecia, después de 10 años, terminaron teniendo 2 o 3 técnicos, 2 o 3 tecnócratas en cada ministerio, chequeando hasta la compra de una gasa en el Ministerio de Salud. Así llega a ser de intrusiva, de invasiva, un programa con el Fondo Monetario. Y detrás, de vuelta, Estados Unidos. Claro, para la oposición, que ahora como que descubre, hay un problema, hay una deuda con el Fondo Monetario, para la oposición el FMI es una especie de club de amigos. Escuchá lo que decía ayer, Diego Santilli, recién electo diputado. ¿Qué es el fondo? El fondo son los países del mundo asociados. Argentina es socia del fondo. Argentina no puede mirar por el costado de algo. Y el fondo, en definitiva, acude para ayudar, prestar, poner el título que quieras a los países que más problemas tienen. Y el fondo, cuando te ayuda mucho más barato que un banco. Un banco te sale el doble la tasa de lo que te paga de lo que te pide el fondo. Entonces, tiene que ver con eso. Ahora, después, vos como país tenés que ver qué es lo que puedes hacer frente, de qué manera lo puedes hacer frente y de qué manera podés llevarlo adelante. Pero el fondo, la Argentina es socia del fondo. Es parte del Fondo Monetario Internacional. Bueno, es parte de la lectura ahistórica que procuró siempre el conservadurismo argentino hacer sobre las relaciones internacionales. No es eso el Fondo Monetario, es algo muchísimo más complejo y muchísimo más dañino para un país que, como Argentina, se quiere desarrollar. No se resigna a ser un país de morondanga. ¿Qué exige? Y ahí vamos a lo fresco. ¿Qué exige el Fondo Monetario? ¿Qué es lo que se habló en ese salón Eva Perón en la embajada la semana pasada? Bueno, el staff quiere un déficit más chico. Quiere que Argentina ahorre en gasto social. Por eso digo que tiene sentido que haya habido piqueteros, gente con hambre, gente pobre, el sábado en la Plaza del No. Por eso tiene sentido que haya habido también opositores al acuerdo en la Plaza del Ni, en la Plaza del Viernes. Quiere tarifazo para la clase media, le parece injustificable que haya subsidios como los que hay para la clase media y media alta. Uno podrá decir para los acaudalados, es cierto, para la clase media que está ahí de caerse a la pobreza. ¿Son ellos o es el 0,1% el que se enriqueció durante la pandemia?
Decisión política, nuevamente, política, no técnica, no económica. Quiere que las jubilaciones estén congeladas, quiere que no se recuperen después del sablazo que les metió Macri y el sablazo que les metió este mismo gobierno al cambiar la fórmula el año pasado. Mira, tengo un cuadro que le mostraron a Martín Guzmán de jubilaciones, una placa, Rodo, si la tenés ahí a mano, que lo que te muestra es algo muy nítido. Ni siquiera hace falta ver las cantidades. Basta con ver las barritas, mirá. Acá tenés en cada color el gasto en cada mes a pesos de hoy, en términos reales, de 2018, 2019, 2020 y 2021 en jubilaciones. Mirá lo que gastaba el Estado en jubilaciones en términos reales en 2018, lo que gastó en 2019, 20 y 21. En todos los meses se nota el ajuste. Un ajuste muy concreto, muy feroz, que ahora se va a compensar la semana que viene con el bono de 5.000 pesos para que los jubilados, bueno, tengan un pan dulce en la mesa navideña, no mucho más. ¿Qué más quiere el Fondo Monetario? Bueno, si quiere un déficit más chico, quiere esto, que no se recupere, quiere que no haya ni un ingreso universal, ni ninguna medida para paliar la pobreza esa que acaba de bajar respecto del pico del año pasado, pero que todavía está más o menos como la dejó Macri. Quiere que se acumulen reservas, y ahí lo que dice es, aceleren ustedes la devaluación del peso, o sea, el aumento del dólar en el mercado oficial. ¿Y esto qué trae? Tarifazo, devaluación más acelerada. ¿Qué va a traer? Más inflación. Martín Guzmán, ayer, en esas 7 horas y media que estuvo en el Congreso, dijo que la inflación es su preocupación principal. Escúchalo. Y también en el Frente Monetario nosotros habíamos asumido que la base monetaria iba a crecer 1 punto del producto entre el año 2020 y el año 2021, acompañado de un fortalecimiento de la demanda de activos en nuestra moneda y en particular de la demanda de nuestra moneda. Y eso no se registró. Y al no registrarse eso, hubo también una presión adicional. Bueno, Martín Guzmán considera que la inflación es preocupante, efectivamente, y lo es. Hoy el INDEC le dio un respiro, 2,5%, que sigue siendo altísimo, pero es menos que el 3,5% que había marcado el mes pasado y el anterior. Pero la inflación está en el 51% interanual. Había pronosticado el presupuesto 29% para este año. Está 20 puntos atrás. ¿Qué quiere el fondo? Que el Banco Central no le emita pesos para que los gaste el Tesoro. Quiere que, en todo caso, pida prestados pesos el Tesoro, pero no que se los emita el Banco Central. Y ahí está la cuestión de la famosa emisión, la famosa maquinita, en lo cual está de acuerdo Guzmán. Poné donde lo dejaste el audio de recién, o desde el principio, para que se vean esos segunditos lo que dice de la emisión. Y también en el Frente Monetario nosotros habíamos asumido que la base monetaria iba a crecer 1 punto del producto entre el año 2020 y el año 2021, acompañado de un fortalecimiento de la demanda de activos en nuestra moneda y en particular de la demanda de nuestra moneda. Y eso no se registró. Y al no registrarse eso, hubo también una presión adicional. Bueno, dice el propio Guzmán que esos 20 puntos fue por la presión adicional que generó la emisión. O sea, coincide en eso con el Fondo Monetario. También coincide el presupuesto en que determinadas partidas no pueden subir más. Con lo cual en lo fiscal y en lo monetario no hay tanta discrepancia, ya parece haber acuerdo. Claro, lo que pasa es que durante este año, en buena medida el gobierno se comportó como si ya hubiese habido acuerdo. Y de ahí el ajuste en las jubilaciones que ustedes vieron recién. La oposición quiere algo mucho más draconiano, mucho más cruento. Dice, tenemos que hacer lo que el Fondo Monetario sugiere directamente. Bueno, ¿qué es lo que hacía Nicolás Dujovne, no? Él le ponía condiciones más duras de las que proponía el staff del Fondo Monetario a los acuerdos que firmaba Argentina. Así no fue, una verdadera calamidad. ¿Pero qué destacan los negociadores argentinos? Lo que no pide, lo que no exige el fondo hoy. Dicen, miran hacia 2001 y dicen, bueno, el fondo hoy no exige reforma laboral,
no exige una rebaja de jubilaciones, menos mal, porque creo que ya no se pueden rebajar más. O sea, se rebajaron con el cambio de fórmula del macrismo y se rebajaron con el cambio de fórmula de este gobierno, qué sé yo. Dicen que no piden una devaluación abrupta porque entendieron que el traspaso es inmediato en Argentina, que lo entendieron en 2014, lo cual, bueno, es algo que atempera el daño que puedan hacer, pero a la vez piden que el dólar suba de a poquito, más sostenidamente. En definitiva, destacan que es un programa mínimo este. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es muy concreto. El riesgo es que ese programa mínimo hoy se convierta en cada vez más exigencias con cada revisión trimestral de estas semivirreinales que hace el Fondo Monetario en los países bajo sus acuerdos. Yo ya les conté que todos los que firmó ahora durante la pandemia, Turquía, Egipto, Ucrania, fueron acuerdos con ajuste, con metas de reducción del gasto en infraestructura. Dice ahora el gobierno argentino que eso no va a estar en este acuerdo. Ojalá sea así. Ojalá tengan razón ellos y nos equivoquemos nosotros. Ahora, si esto es así, efectivamente, puede cambiar también en el futuro. Y cada 3 meses vamos a tener el riesgo de que el fondo muestre su verdadera cara. La cara que les mostró hasta ahora históricamente a los argentinos en aquellas 22 oportunidades. De vuelta, ojalá no sea así, por nuestros hijos y nuestras hijas. La subasta